Hola a todos, buenas noches. Vamos a dar inicio a este webinar mensual del Comité de Educación Continua de ALASBIM. Muchas gracias a todos por estar aquí. Este mes de noviembre tenemos un tema bastante diferente a lo que solemos tocar. Es una participación de especialistas diferentes, de diferentes especialidades, pero para valorar cómo se puede y se tiene que trabajar en conjunto pues en este tipo de patologías. Ahorita voy a dar algunos anuncios, permítanme compartir. Ujú. Muy bien. Tenemos próximamente el Congreso de la Federación Mundial de Medicina Nuclear, que se va a celebrar el próximo año en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, del 13 al 16 de febrero. Se están invitados todos para poder asistir. Ahorita, de hecho, hay una promoción en la inscripción. Ya cerraron las partes de meter trabajos libres. Ahorita está la parte de la inscripción nada más. Y me metí hace un rato a la página y vi que tienen esta promoción de un 10% de descuento como Black Friday del 24 al 28 de noviembre, o sea que cierra mañana, introduciendo ese código de descuento y pues pueden aprovechar todavía hoy y mañana para inscribirse al Congreso. También pude revisar la parte del alojamiento y hay bastante alojamiento todavía, así que pueden aprovechar para el próximo año. Y también se les invita a participar, a revisar las pláticas pregrabadas que están en la página de YouTube del Comité de Educación Continua de ALASBIM. Ahí pueden ver la dirección. La plática que se grabe el día de hoy, esta noche, va a ser grabada y se va a subir a la página de YouTube dentro de las siguientes 2 semanas. Se les invita a que la revisen. Hay cerca de 100 videos. Bueno, ahí estoy viendo que dice 92 de los que hemos hecho en esta serie de sesiones con los expertos de Latinoamérica y están muy interesantes. Pueden revisarlas en sus casas o en sus hospitales con los residentes. Ujú. Bueno, y vamos a dar parte al webinar. Para este webinar, que es el de noviembre, el tema que se eligió en este ciclo de conversaciones con los expertos es el de carcinomas cutáneos no melanoma, dermatología y medicina nuclear en diálogo. Tenemos 3 invitados que van a ser los expositores esta noche, la doctora Paola Sofía Ventimilla Quintana, la doctora Gladys eh, Katiuska Castillo Soto y el doctor Cristian Javier Tualongo Moreno. Para introducirlos a ellos, para que puedan darnos sus pláticas, me va a colaborar la doctora Silvia Lor. Ella es especialista en radiología y medicina nuclear, localizada en la ciudad de Quito, Ecuador. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Como ya lo mencionó, soy Silvia Lor de Quito, Ecuador. Soy miembro del grupo JANE, el Grupo Ecuatoriano de Investigación en Medicina Nuclear. Es un honor para nosotros estar presentes y queremos agradecerle a la Comisión Directiva de las BIM por darnos la oportunidad. La doctora Paola Sofía Ventimilla Quintana es doctora en Medicina y Cirugía, graduada en la Universidad Central del Ecuador, especialista en dermatología, Universidad Central del Ecuador, médico tratante de dermatología, Hospital del Día Cotocollao, doctorado PhD, UNIR Argentina y UIDE Ecuador. Docencia universitaria en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, Universidad Internacional del Ecuador y Universidad Tecnológica Equinoccial Ecuador. También contamos con la profesional, la doctora Gladys Katiuska Castillo Soto, doctora en Medicina y Cirugía, Universidad de Cuenca, especialista en dermatología, Universidad Central del Ecuador, médico tratante de dermatología del Hospital
de especialidades de Fuerzas Armadas de Ecuador, maestría en docencia universitaria, Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, docente universitaria en Universidad Estatal de Cuenca y Universidades de las Fuerzas Armadas. Especialista en Gerencia y Planificación Estratégica de la Salud, UTPL, Ecuador. Diplomas superiores en Desarrollo Local y Salud en Gerencia y en Calidad de Servicios de Salud, UTPL, Ecuador. Contamos también con el doctor Cristian Javier Tolongo Moreno, médico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador, especialista en imagenología, Universidad de Guayaquil, Ecuador, experto en radiología cardiotorácica, vascular e intervencionista, Universidad Francisco de Vitoria, España. Médico posgradista en medicina nuclear, Universidad Indoamérica, Ecuador, médico tratante, imagenología hospital, Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Solca, Núcleo de Guayaquil, Ecuador. Docente de posgrado en Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, y Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Listo, esos son los profesionales que vamos a escuchar ahora. Le doy el paso a la doctora Sofía. Muy buenas noches, mi estimada doctora Silvia. Es un gusto colaborar con la reunión del día de hoy. Bueno, empezando nuestra conferencia, pues el día de hoy vamos a tratar los carcinomas cutáneos, no melanoma, dermatología y medicina nuclear en discusión. Siguiente, por favor. Bueno, en realidad, en el marco del inicio de la presentación, como todos sabemos, la carcinogénesis es el proceso por el cual las células normales se van a transformar progresivamente en células cancerosas. Este fenómeno, como sabemos, dependiendo del cáncer, puede tardar años en desarrollarse y ese es el origen, ¿no? Y va a ocurrir dependiendo de una acumulación tanto de alteraciones genéticas y epigenéticas que directamente van a afectar el control del crecimiento celular, llevando a la proliferación descontrolada e invasión de tejidos vecinos y metástasis. Esto como una generalidad en relación a todos los cánceres. Y este proceso, pues como sabemos, es impulsado por la interacción de algunos factores ambientales, como en la fotografía hemos puesto, genéticos y metabólicos. Siguiente, por favor. En relación al carcinoma vasocelular, tenemos que saber que el cáncer vasocelular o epitelioma vasocelular, que lo llamamos, es un cáncer bastante frecuente en los seres humanos, ¿sí? Este cáncer, por lo general, afecta zonas fotoexpuestas con predominio en la pirámide nasal en un 80%, y básicamente el diagnóstico es clínico. No obstante, pues tenemos otras herramientas, como por ejemplo la dermatoscopía que se muestra en la fotografía que está inmediatamente a la derecha del paciente, en donde los dermatólogos tenemos criterios dermatoscópicos, como por ejemplo los vasos arboriformes, los glóbulos de pigmento, ¿no? Para señalar unos pocos. Y pues cuando tenemos dudas diagnósticas, tenemos la biopsia. Hacemos, por favor. En relación a las características del carcinoma vasocelular, realmente es un cáncer de crecimiento lento, más o menos unos 5 años en promedio se ha visto que demora su progresión. Es localmente invasivo, normalmente no suele dar metástasis. Se origina a partir de la capa basal de las células de la epidermis y tiene realmente un bajo potencial metastásico. Sin embargo, en zonas de riesgo, pues es localmente destructivo. En relación a la epidemiología,
tenemos que saber que representa aproximadamente el 80% de todos los cánceres de piel diagnosticados anualmente, ¿sí? En el 2020, en relación a nuestro país, Ecuador, se reportó aproximadamente 1.038 nuevos casos de cáncer de piel no melanoma, siendo Quito la ciudad que tiene una tasa con una incidencia mucho más alta de carcinoma vasocelular del país, sobre todo teniendo en cuenta la altitud del Ecuador en relación a el los rayos solares inciden de forma más directa y perpendicular, lo que aumenta su intensidad. Y también pues que sabemos que la altitud, que a mayor altitud la atmósfera es mucho más fina y pues ofrece una menor protección contra la radiación ultravioleta, lo que ocurre es que con esto la exposición va a aumentar un 4% por cada 300 metros de elevación. Sí, y también hay que considerar que en ciertas épocas del año pues hay cielos despejados, con lo que la radiación incide de manera perpendicular, siendo un factor de riesgo importante para nuestra realidad. Aquí simplemente pues es un estudio de revisión que se hizo por una colega en el Hospital Eugenio Espejo, en donde la doctora hace una revisión de algunos artículos y se observa que existe un antecedente de expresividad en los cánceres de piel vasocelulares del P53. Como sabemos, el P53 es un gen, el guardián del genoma, ¿no? Que está encargado de reparar el ADN dañado o indicar la muerte celular programada, ¿no? En conclusión, pues en este estudio, lo que se encontró que el P53 se encontraba mutado en más del 50% de los cánceres vasocelulares y pues tiene un rol clave en su carcinogénesis y la inmunoexpresión aberrante de esta proteína 53 es un marcador de riesgo de recurrencia y agresividad del cáncer vasocelular. Eso concluye la doctora y en el otro artículo, pues lo que nos están indicando justamente es lo que expuse hace un momento. Es un reporte en relación a la cantidad de carcinoma vasocelular en nuestra población. Y aquí podemos ver en esta tablita que la ciudad de Quito tiene una tasa de incidencia mucho más alta, seguidos de la ciudad de Guayaquil, Cuenca, Loja y Machala. Factores de riesgo para el carcinoma vasocelular, pues tenemos muchos, ¿no? Sobre todo hablamos de la exposición solar prolongada, ciertas profesiones en donde eh, tienen la predisposición a estar más en el sol, como por ejemplo personal que está vigilantes, agricultores, ¿sí? Son mucho más em, predispuestos a tener ese tipo de cáncer de piel, personas con antecedentes de cáncer de piel igualmente, lo que ya tratamos, la radiación ultravioleta, agentes fotosensibilizantes, antecedentes personales de un carcinoma vasocelular, una supresión, pues también puede predisponer a este tipo de cáncer de piel. Por eso es que es muy frecuente que al servicio de dermatología se nos remitan los pacientes, por ejemplo, que son trasplantados renales, ¿no? Que tienen un chance más alto de formar cánceres de piel, ¿no? Pasemos a la siguiente, por favor. Como vuelvo y recalco, pues el cáncer vasocelular es localmente destructivo en ciertas zonas y por eso le llamamos a la zona de riesgo la zona H. Como pueden ver, le hacemos un dibujito en esta parte donde tenemos marcado en rosa, ¿sí? Generalmente en estas áreas los carcinomas tienden a recurrir en unos 5 años si no damos un margen adecuado de seguridad, ¿sí? En este sentido, pues sería indicado realizar una cirugía de MOS, por ejemplo. Pasemos a la siguiente.
En relación a la patogenia, el desarrollo del carcinoma vasocelular se va a limitar a la piel, como digo, no suele hacer metástasis, a la piel que contiene las unidades pilosebáceas. En este sitio pues van a ver el mayor número de células progenitores diana que tiene pues la capacidad de crecer indefinidamente, ¿sí? Y va a depender sobre todo de un tejido conjuntivo laxo específico. Hay una variedad de carcinomas vasocelulares, por mencionarles nada más, pues el más común es el nodular y los más agresivos tenemos, por ejemplo, el esclerodermiforme, ¿no? Y dependiendo de eso, tomamos la conducta terapéutica quirúrgica, dando, dependiendo del tipo de vaso celular, un margen de 3 a 5 milímetros o en aquellos que son de más riesgo, como el morfeiforme, eh, unos 10 milímetros, por ejemplo, ¿no? Nada más aquí un dibujito de la patogenia para no cansarles, pues que sabemos que van a estar alteradas algunas, algunos genes, como el gen P53, también el gen PTCH1, que ustedes como oncólogos manejan un poco mejor. Algunos también, por ejemplo, el SMO, que está involucrado en la vía de señalización Hedgehog, en donde actúan algunos fármacos como el bismuth. También vamos a encontrar la expresión elevada de GLI1 y también RAS, que activa en las vías de señalización del mismo. En relación a la metástasis de este tipo de cáncer, pues es bastante inusual, ¿sí? Los tumores son invasivos con una diseminación perineural con células tumorales. Puede haber, sin embargo, metástasis linfáticas, pero como les digo, es bastante infrecuente, metástasis pulmonares y metástasis óseas. En conclusión, para no cansarles mucho con la charla, pues tenemos que recalcar que el epitelioma vasocelular es un tumor invasivo local frecuente. La radiación ultravioleta y las alteraciones genéticas son factores etiológicos importantes, ¿sí? Depende del estroma para su crecimiento, por ese motivo es más local, no se metastatiza y surge pues sin una lesión precursora, ¿no? El crecimiento va a ser continuo y sin progresión a metástasis. Muchas gracias. Buenas tardes, continuando con la exposición del carcinoma epidermoide cutáneo. Sabemos que es una neoplasia maligna de los queratinocitos de la capa espinosa. La anterior, por favor, de la capa espinosa. Y podemos ver en esta imagen una correlación histopatológica en donde vemos en la parte que está violácea los queratinocitos atípicos y en la parte rosada las perlas córneas, que esto se considera una clave diagnóstica para el carcinoma espinocelular. La siguiente, por favor. Como concepto del carcinoma epidermoide o espinocelular, es una neoplasia maligna de queratinocitos de la capa espinosa del epidermis y de los anexos que tienen un potencial invasivo mayor que el carcinoma vasocelular que expuso mi compañera y que puede ser invasivo localmente, o sea, en la lesión, o pues a los vasos linfáticos y en raras ocasiones a otros órganos. Representa la segunda causa de cáncer de piel no melanoma después del carcinoma vasocelular. La incidencia entre el carcinoma vasocelular y el espinocelular es una relación de 1 a 4 que representa un 20%. En sí, la incidencia en aumento global de esta enfermedad, hay múltiples factores. El más principal es la radiación ultravioleta. Esta que produce una mutación a nivel del ADN, así como también de las especies reactantes de oxígeno y de las proteínas P53. Otras formas también que contribuyen es la contaminación en algunos países del arsénico en el agua, así como también las radiaciones de rayos X, gamma y GRENS. Así hay otras enfermedades, como decía mi compañera, que producen inmunosupresión, como por ejemplo el VIH, pacientes trasplantados,
también el HPV, que está ahorita mucha contaminación a nivel mundial, y también enfermedades crónicas como el lupus, una úlcera o procesos inflamatorios a repetición. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la presentación clínica común del carcinoma espinocelular. Si ustedes ven esta, la parte de arriba, la primera gráfica, es superficial, se llama Bowen. Pueden ustedes observar una placa eritematosa que se puede ver ligeramente descamativa. Los bordes no están bien definidos, están difusos y a veces se presenta de manera infiltrada. Tenemos en la segunda imagen un nodular queratóxico, ¿sí? Es una forma clásica. Y por último, la forma ulcerativa, en donde vemos una pápula o un nódulo que se puede observar a nivel central, una costra hemática característica, y es una lesión que crece rápidamente y por lo general el paciente reporta que no se cura. Aquí tenemos herramientas diagnósticas que, aparte de la sospecha clínica, nosotros a nivel de la historia clínica podemos utilizar la dermatoscopía. Y es muy importante. Si pueden ustedes observar en la gráfica, en la primera gráfica, en la A, podemos ver estos vasos punteados o glomerulares, como también unos puntitos aquí en esta zona que vienen de A4, como el de la hojita de trébol, que son blancas y que son estructuras polarizadas de queratina. Así también perlas de queratina, que son estas áreas descamativas que se forman central, y un fondo blanquecino y escamoso de manera amarillenta. Es importante en este caso, de forma obligatoria, confirmación histopatológica para ver hasta la profundidad en la que llega las lesiones a las células alteradas. Es importante en nuestro campo de dermatología la biopsia llegar a nivel del tejido celular subcutáneo. Aquí tenemos la confirmación, tenemos hallazgos claves, es decir, como habíamos ya mencionado anteriormente, los nidos de queratinocitos atípicos a nivel de la capa espinosa de la epidermis, así también como los desmosomas y las pernas córneas. En cuanto a los grados de diferenciación, tenemos de 1 a 4, en donde el 1 y el 2 es de bajo grado y el 3 y 4 alto grado, en donde ya no se distingue prácticamente las estructuras celulares de los queratinocitos y otras partes de la piel. Un punto crítico es el riesgo para la planificación clínica, porque no todos los carcinomas espinocelulares son iguales. El manejo va a depender de su localización, del estado del paciente inmunológico, del riesgo de recurrencia y metástasis. La siguiente, por favor. Vamos a ver cuál es el riesgo en un paciente, es decir, cuándo se cataloga de algo riesgo. Tenemos la localización en la zona H. ¿Qué se considera eso? La parte central de la cara, es decir, los párpados, la ceja, la nariz, los labios, las orejas, los genitales, las manos y los pies. O si la lesión que tiene el paciente es mayor de 2 centímetros o mayor de 1 centímetro, sí se encuentra en la zona H, que son las regiones anatómicas antes mencionadas. Los bordes están mal definidos y el estado inmunosupresor, ya sea trasplante o la utilización de biológicos o inmunosupresores en los pacientes. Y también cuando el tumor es recurrente, se considera un paciente de alto riesgo. Entonces vamos identificando el tumor de alto riesgo. Tenemos una diferenciación pobre, como habíamos dicho, en los grados 3 y 4, cuando la profundidad es mayor a 6 milímetros o ha habido una invasión ya a nivel del tejido celular subcutáneo, una invasión perineural o linfovascular o ciertos subtipos que se consideran de mayor gravedad, como los subtipos desmoplásico, acantolítico y adenoescamoso. Nosotros ahí consideramos las lesiones de carcinoma espinocelular de bajo riesgo y de alto riesgo para tener opciones terapéuticas. Las de bajo riesgo, es decir, del grado 1 y 2, se da un margen de seguridad de una incisión quirúrgica de 4 a 6 milímetros.
Y en casos excepcionales en donde no se puede plantear esta opción, podemos hacer curetaje y electrodesicación con la correspondiente supervisión posterior, ya que estos pueden recidivar. Y en los carcinomas espinocelulares de alto riesgo, podemos hacer la cirugía de Mohs en aquellas zonas que las lesiones se encuentran en el área H, son recurrentes y también tienen invasión perineural o bordes mal definidos. La radioterapia adyuvante, cuando se da esta invasión perineural y es extensa, o márgenes positivos no resecables. Y por último, aquí tenemos, a pesar de que el carcinoma espinocelular, su invasión es mínima, sin embargo, existe. Y tenemos un caso de un paciente de 73 años con una masa que presentó en la frente de 5 años de evolución, en donde al hacer el histopatológico se encontró que era un carcinoma espinocelular pobremente diferenciado. Y aquí, en una resonancia magnética, encontramos un realce del nervio supratroclear y también una invasión que le clasifica como un tumor tipo 3, muy alto riesgo, en donde se requiere un manejo multidisciplinario, cirugía más radioterapia. Y vamos a dar en la otra diapositiva otro ejemplo en donde había una invasión a nivel de ganglios linfáticos de un paciente de 76 años con una recurrencia del carcinoma espinocelular a nivel de su oreja derecha. Entonces, esto, como vimos los parámetros, recurrencia, y la zona H, que es la oreja, es una zona de alto riesgo. Y se encontraba al examen físico una adenopatía cervical pétrea, tenemos infiltrados adenopáticos y también de la musculatura adyacente. Este representa una vía común de diseminación regional más allá de un manejo local. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos. El tema que les voy a hablar el día de hoy es acerca del rol tanto de la radiología como de la medicina nuclear en carcinomas cutáneos no melanoma. Empezando justamente por el rol del ultrasonido, este de aquí es muy importante principalmente para valoración de lesiones superficiales, principalmente cuando se encuentran a nivel de piel o de la mucosa oral. Hay que tener en cuenta que generalmente el transductor adecuado para la valoración de este tipo de lesiones es justamente el que puedo observar en la parte superior derecha de sus pantallas, que es un transductor lineal de alta frecuencia. Generalmente, este tipo de transductor nos permite evaluar tanto el grosor tumoral, los bordes de la lesión, e inclusive si existe invasión mucho más profunda y, por supuesto, su patrón de vascularización, ya que generalmente ese patrón vascular es el que nos permite diferenciar o por lo menos tener la sospecha. En el caso de carcinoma de células escamosas, tiene un patrón mixto, mientras que el carcinoma vasocelular tiene un patrón mucho más basal. Y por supuesto, el ultrasonido también tiene una alta sensibilidad, principalmente en los controles postoperatorios y biopsias guiadas por imagen. Les traigo para ejemplificar un caso de un paciente que tiene una lesión de tipo ulcerativa con una costa central, justamente a nivel del arco, de la región cigomática derecha, con su respectiva imagen de dermatoscopía. Y por supuesto vemos como en el estudio de ultrasonido, en donde se utiliza justamente el transductor de alta frecuencia, podemos ver este tipo de lesión de tipo exofítico que tiene una vascularización de predominantemente mixta. En este caso era un carcinoma escamocelular. En sí, el ultrasonido con la actualización o prácticamente con el desarrollo de las nuevas tecnologías, cada vez tiene un mayor campo o un mayor rol justamente en el estudio de la dermatología, no solo desde la parte estética, sino desde la parte oncológica como tal. La tomografía computarizada en sí constituye el método de elección para la elaboración extensa, más aún cuando hay un compromiso óseo o de partes blandas. Generalmente en el carcinoma vasocelular evalúa cuando existe una infiltración de la órbita, seno maxilar, hueso frontal o base de cráneo. Y en el carcinoma de células escamosos cutáneos es útil para valorar principalmente adenopatías y planos profundos. La imagen que pueden observar a su derecha se trata de un paciente de sexo masculino de 86 años que tuvo el diagnóstico de un carcinoma de células escamosas de la órbita derecha. En este caso podemos ver que es un estudio tomográfico contrastado en corte axial, donde se ve una lesión cutánea y subcutánea, la cual prácticamente se encuentra ulcerada
y presenta un realce heterogéneo posterior a la administración del medio de contraste, correspondiendo principalmente a componentes necróticos o centrales más que nada. De ahí también es importante la tomografía no solo para la valoración local, en donde vemos, por ejemplo, en la parte inferior que tiene un realce predominantemente periférico, sino también para la valoración de adenopatías, en donde prácticamente lo más característico, más que nada en el carcinoma de células escamosas, son adenopatías de tipo necróticos. Y cuando ya existe una invasión mucho más profunda que inclusive puede involucrar la parte ósea, puede existir desde pequeñas infiltraciones o disrupciones de la corteza ósea hasta invasiones que prácticamente involucren la médula como tal. Este es otro caso, les traigo justamente de un paciente, tanto en cortes axiales, coronales y sagitales, de un estudio tomográfico contrastado de órbita, en la cual en el coronal más que nada se puede evidenciar una lesión tumoral con componente de partes blandas que tiene un realce marcado al contraste endovenoso y no solo afecta lo que es la piel, sino que podemos prácticamente evidenciar que se va desde la parte de tejido celular subcutáneo e inclusive ingresando al piso de la órbita, también involucrando o invadiendo la porción anterior, principalmente de los músculos recto inferior y recto lateral. En cambio, la resonancia magnética supera a la tomografía computarizada principalmente para la valoración de invasión perineural e intracraneal. Generalmente las secuencias que uno debe utilizar para la valoración de este tipo de patologías es el T1 contrastado y la secuencia T2. Los hallazgos que generalmente se visualizan son una lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2 con realce de tipo periférico predominantemente y de los trayectos nerviosos cuando existe una invasión perineural, como en este caso en particular, donde pueden evidenciar una resonancia magnética tanto en T1, T2 con supresión grasa y un T1 contrastado, donde a nivel del surco nasogeniano puede evidenciarse una lesión nular principalmente subcutánea, que adyacente a dicha lesión vemos como el nervio maxilar izquierdo tiene un realce al contraste, al gadolínea más que nada. Y esto nos hablaría justamente de que existe una infiltración perineural. Ahora, si nos vamos al rol de la medicina nuclear, es tan importante como el de la radiología, principalmente en lo que corresponde a la estadificación de la enfermedad. Generalmente en medicina nuclear convencional tenemos el estudio de biopsia de ganglio centinela a través del estudio de SPECT-CT, dejando en claro que el objetivo en sí de la biopsia de ganglio centinela es inyectar el radiotrazador y determinar cuál es el primer ganglio que tiene drenaje la lesión a la cual se inyectó. Y por supuesto, este de aquí, localizarlo a través de una gama sonda para poder realizar la extirpación de dichos ganglios centinelas. Tener muy en claro que el hecho de que exista una migración del radiotrazador no es indicativo de positividad o de infiltración ganglionar, sino que lo que se busca justamente es evitar disecciones innecesarias y sus posteriores complicaciones. Lo que sí hay que tener en claro cuando uno realiza el marcaje y la detección a través de la biopsia de ganglio centinela es que debemos determinar el sitio de inyección y en base a ello saber justamente cuáles son los grupos de drenaje linfático de acuerdo a la extremidad o localización que inyectemos el radiotrazador. En este caso, por ejemplo, si ejemplificamos en área de inyección en la pierna derecha, tener en valoración tanto los ganglios del hueco popliteo como los inguinofemorales e ilíacos. Ahora, generalmente el protocolo que se aplica o se debería aplicar al momento de realizar una biopsia de ganglio centinela es que se debería inyectar el radiotrazador bajo cámara y hacer una adquisición dinámica durante los 10 primeros minutos y estática al minuto 15. Esto de aquí dejando muy en claro cuál corresponde al sitio de inyección y cuál corresponde a los ganglios centinelas como tal, que generalmente es uno, el de mayor intensidad, pero pueden aparecer más de uno en diferentes ocasiones. Y lo ideal es que se haga una estática tardía a las 2 horas y por supuesto en los equipos que se cuente no solo con el SPECT, sino también con el CT, hacer una correlación directa, ya que esto nos da una localización mucho más precisa, más aún en los carcinomas cutáneos de cabeza y cuello, ya que esto nos brinda, como ustedes pueden evidenciar, una localización tanto anatómica, inclusive en 3D, y tener una traducción al momento del marcaje.
tener en cuenta que todo depende del sitio de localización de la inyección, como por ejemplo en este caso la inyección se realizó a nivel cutáneo parietal izquierdo y tuvo un ganglio, el primero que se visualizó a nivel retroauricular y el siguiente que se visualizó a nivel supraclavicular del lado izquierdo, como ven en la imagen inferior. Y por supuesto también nos ayuda a determinar el CT más que nada cuando existe un ganglio muy cercano al sitio de inyección, el cual prácticamente si ustedes evidencian en la imagen A y C, por la actividad de captación del radiotrazador tanto en el sitio de inyección como en el ganglio centinela, se solapan. Es por eso que la tomografía cumple un rol complementario en este caso en particular para poder determinar su adecuada localización. Ahora, en sí, la biopsia de ganglio centinela en cáncer de piel no melanoma para el carcinoma vasocelular no está indicado. Ninguna de las guías, ni de la NCCN ni de la JCC, indican que la biopsia por ganglio centinela tenga un rol, debido a que generalmente casi nunca metastatizan. Generalmente su incidencia de metástasis es menor al 0,1% y el manejo generalmente es local y quirúrgico, como había indicado justamente la doctora previamente. Pero en el carcinoma de células escamosos sí tiene sus indicaciones, pero para aquellos que son de alto riesgo o de muy alto riesgo, más aún si son tumores T2, es decir, tumores mayor de 2 centímetros o menores de 4 centímetros, y T3, que son tumores mayores de 4 centímetros generalmente. Que el espesor o la profundidad sea mayor de 6 milímetros, existe invasión perineural y sea un grado pobremente diferenciado. Y por supuesto los que tengan localización de alto riesgo a nivel de labio, pabellón auricular o cuero cabelludo. También en el caso de tumor recurrente, más aún en aquellos pacientes que se realizó bien sea la cirugía o alguna radioterapia previa y en pacientes que sean inmunosuprimidos o trasplantados. Si nos vamos al estudio del PET-CT, el radiofármaco que generalmente se utiliza es el flúor 18 con la fluorodesoxiglucosa o FDG. Este de aquí está indicado principalmente el carcinoma de células escamosas avanzado de cabeza y cuello. El objetivo en sí es determinar más que nada el origen primario oculto cuando estamos ante un paciente que tiene metástasis cervicales. Y por supuesto también más allá del diagnóstico nos permite un control post-tratamiento principalmente aplicando los criterios PERSIS. Ahora, generalmente, ¿cuándo es recomendado el PET-CT en carcinoma vasocelular? Realmente debido a que tienen una baja incidencia en cuanto a diseminación metastásica, se encuentra limitado, bien sea cuando existe la sospecha de metástasis o en pacientes con síndrome de Gorlin, en el cual les traigo un caso en particular donde vemos un paciente en la imagen A que tiene hiperterrorismo, una cara tosca, una frente y arcos supraciliares prominentes, prognatismo, estrabismo y un puente nasal ancho. En la imagen B vemos cómo existe una cicatriz quirúrgica por antecedente de fisura labial y en la imagen C vemos cómo existen múltiples carcinomas vasocelulares, principalmente a nivel del tronco. Esto de aquí puede estar asociado a otros hallazgos, como se muestra en la imagen D, de múltiples quistes, probablemente epidermoides, tanto a nivel de la región hipotenar como en el primer dedo de la mano izquierda en este caso. También múltiples pits en la palma de la mano derecha y la presencia de braquidactilia o pulgares hipoplásicos. Ya para el carcinoma de células escamosas, realmente el PET-CT sí está indicado, más aún por el hecho de que tiene una captación elevada por metabolismo glicosídico que tiene o la alta afinidad que tiene, y es útil tanto en la estadificación, detección de metástasis ocultas y recidiva tumoral, teniendo una sensibilidad mayor al 85 o 95% para lesiones inclusive muy pequeñas, mayores de 5 milímetros. ¿Cuál es el otro rol que cumple la medicina nuclear en la teragnosis? Por supuesto que en la planificación de radioterapia, más aún cuando se quiere hacer una radioterapia guiada por imagen, principalmente en lesiones localmente avanzadas no resecables. Y actualmente también se utiliza, bueno, está en fase de estudio aún, la unión del cobre 64 o el galio 68 con los receptores de Hedgehog, que son el bismo de Hip y el Sony de Hip, que tengo por entendido en el HCAM se utiliza más el bismo de Hip. Y también tenemos el renio 188, que este de aquí proviene de un generador de tungsteno de 188, el cual es un emisor tanto beta negativo y gamma, teniendo una penetración de aproximadamente 3 a 11 milímetros y una vida media de 17 horas.
y a continuación les muestro un video al respecto de cómo se aplica en sí el Renio 188. Bueno, y como para ejemplificar un poco todo lo que hemos hablado, les traigo un caso clínico de un paciente de sexo masculino de 65 años con antecedente de hipertensión, diabetes, EPOC y consumo de heroína, el cual su motivo de consulta fue un tumor doloroso en la muñeca del lado izquierdo de más de 7 años de evolución que en los últimos 8 meses ha presentado dolor progresivo, sangrado y supuración. Negaba síntomas sistémicos, traumatismo, otras lesiones, déficit neurológico o antecedentes personales o familiares de cáncer. Sin embargo, en la imagen que pueden observar a su derecha se puede ver una dermatosis localizada a nivel de la cara hipotenar, de la muñeca izquierda, caracterizado por una neoformación de bordes irregulares con queratosis y tejido friable con una costra hemática como tal. Evidentemente, el diagnóstico se lo hizo a través de un estudio histopatológico en donde en la primera imagen, en la parte superior, justamente es la biopsia de la mano izquierda, en la cual se hizo a través de una tinción de hematoxilina y eosina con el diagnóstico de un carcinoma de células escamoso cutáneo. En la segunda imagen, en la parte inferior, ya fue una biopsia netamente de piel, en donde se aplicó inmunistoquímica positiva tanto para citoquerotina AE1 y AE3. Y en la parte inferior derecha, una tercera imagen, pero esta es una biopsia de un ganglio axilar, asimismo con hematoxilina y eosina, compatible con un carcinoma de células escamosas metastásico. Entra la radiología, justamente en la estadificación, tenemos una rayos X de la muñeca y la mano del lado izquierdo, tanto en proyecciones anterior, lateral y oblicua, en donde prácticamente vemos que existe un aumento difuso de la densidad de partes blandas con un componente osteolítico a nivel radiocubital distal, involucrando tanto los huesos del carpo proximal y distal y la base del tercer al quinto metatarsiano. Y si ustedes pueden observar, prácticamente el quinto dedo de la mano izquierda se encuentra en deformidad o en flexión, probablemente debido a un involucro en alguno de los flexores. Esto de aquí, por supuesto, tiene una traducción tomográfica en la cual vemos que se trata de una lesión netamente exofítica que compromete los planos musculares y la osteolisis como tal, el cual es mucho mejor visualizado en la tomografía en ventana ósea, visto tanto en un corte axial como en un corte cornal. Y por supuesto la resonancia magnética tiene mucha mayor sensibilidad, en donde más allá de la lesión exofítica tiene una vascularización heterogénea como tal, podemos evidenciar cómo el grupo del túnel carpiano de los músculos flexores como tal no se encuentra afectado, por lo menos en el corte que nos presenta. Y por supuesto es importante al momento de valorar los estudios de resonancia hacerlo en las diferentes proyecciones, no solo en axial, sino también en coronal o en sagital. En este caso en particular, a este paciente se realizó una tomografía justamente para estudio de extensión, en donde prácticamente en la parte superior podemos evidenciar que existe un conglomerado de adenopatías con pérdida de su morfología y algunos de ellos con áreas de necrosis central. No existían adenopatías mediastinales como tal, sin embargo, sí existían nódulos subpleurales, principalmente en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, en el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo y en el segmento lingular superior del lóbulo superior del lado izquierdo. Otro caso en particular
un paciente de 70 años de sexo masculino, en el cual prácticamente solo acudía por un bulto facial. Vemos que en la resonancia magnética, esta es una secuencia T2 con supresión grasa, una lesión quística, probablemente necrótica, bien delimitada, que se origina principalmente en el lóbulo superficial de la glándula parótida del lado derecho. Sin embargo, a este paciente se realizó una resonancia de cabeza y cuello, en donde en el estudio contrastado, perdón, en el estudio de T2, la secuencia T2, podemos evidenciar que existe un engrosamiento focal de la dermis a nivel temporal derecho, en la cual en el estudio contrastado vemos que existe un realce homogéneo de dicha lesión o engrosamiento focal y por supuesto existe un realce periférico de esto que correspondía netamente a una adenopatía de tipo necrótica. Este caso se lo siguió también por medicina nuclear para poder hacer un estudio de extensión de la enfermedad, en donde vemos que prácticamente tanto la parte estructural como metabólica se comporta como un engrosamiento focal de la dermis de aspecto hipermetabólico localizado en la fosa temporal derecha. Y asimismo, en el estudio de PET-CT, esta es la imagen en fusión, podemos ver cómo la adenopatía que era necrótica tiene una captación de radiotrazador o un aumento del metabolismo de predominio netamente periférico. En el estudio como tal, en el resumen, vemos que en el MIP se evidencia una lesión cutánea, subcutánea a nivel de la fosa temporal derecha, compatible con un carcinoma de células escamosas, con una metástasis ganglionar parotidia derecha. Como equipo multidisciplinario, generalmente las guías que utilizamos para poder hacer tanto la valoración como la estadificación de estos pacientes son las guías NCCN, debiendo tener en cuenta de que generalmente estos se clasifican según un grupo de riesgo. Hay un grupo de riesgo que son de bajo riesgo y alto riesgo para el carcinoma vasocelular, generalmente determinado por el diámetro, en el cual cuando se localiza en el tórax o en las extremidades y tiene un tamaño menor de 2 centímetros, es uno de bajo riesgo, pero cuando se localiza en tronco y extremidades y tiene un tamaño mayor de 2 centímetros, se considera ya uno de alto riesgo. De ahí, si se localiza bien sea en cabeza, cuello, manos, pies, pretibial o región anogenital, independientemente del tamaño, se lo considera uno de alto riesgo. Los bordes generalmente son mal definidos, son bien definidos para los de bajo riesgo y mal definidos para los de alto riesgo. Y cuando tenemos una enfermedad recurrente, generalmente se lo cataloga como de alto riesgo. Sin embargo, cuando es primario, se lo cataloga como uno de bajo riesgo. Y en aquellos pacientes que tienen antecedente de inmunosupresión o una recidiva de la enfermedad en un sitio previo de radioterapia, estos se consideran de alto riesgo directamente. El patrón o subtipo histopatológico es importante, ya que generalmente los nodulares o superficiales son catalogados de bajo riesgo, mientras que los agresivos con un patrón de crecimiento agresivo como los tipos sarcomatoides generalmente son de alto riesgo. Y cuando existe una invasión perineural, ya se lo considera directamente de alto riesgo. En sí, lo que las guías nos indican como tal es, tenemos la lesión sospechosa, se hace la biopsia, se establece el diagnóstico y se complementa con el examen físico para determinar en qué riesgo están, si bajo o alto, enfermedad avanzada o enfermedad metastásica como tal. Generalmente los estudios de imagen, llámese el ultrasonido, resonancia o tomografía, están reservados para los carcinomas vasocelulares de alto riesgo extensos, recurrentes o con sospecha de metástasis. El PET-CT realmente solo en casos seleccionados, el cual ya les voy a mostrar. La imagen por resonancia magnética o por tomografía generalmente es el gold estándar para poder hacer extensión de la valoración de la enfermedad local o regional, y el PET se lo debe considerar solo cuando hay un carcinoma vasocelular localmente avanzado, invasivo, recurrencia o metastásico. Uno de los motivos por los cuales se indica el PET principalmente para el carcinoma vasocelular es aquellos pacientes que son tratados con los inhibidores de la vía de Hedgehog, como en este caso el Sonidegib, en el cual vemos una paciente de sexo femenino de 74 años con un diagnóstico de un carcinoma vasocelular avanzado, en donde prácticamente podemos evidenciar en la imagen A, en un corte axial de un PET-CT en la imagen de fusión, un engrosamiento hipermetabólico de la dermis, en el cual prácticamente en el estudio de control no existe ni dicho engrosamiento ni dicho aumento del metabolismo. Y evidentemente, desde el punto de vista clínico, la lesión desaparece con buenos resultados.
Sin embargo, no todos los casos es así, porque por ejemplo este paciente de sexo masculino de 89 años, también con un diagnóstico de un carcinoma vasocelular avanzado, podemos evidenciar cómo en el estudio primario del PET, que son la imagen A, existe un engrosamiento principalmente a nivel del pabellón auricular izquierdo, un engrosamiento hipermetabólico específicamente, en la cual en el estudio de control que está dado por la imagen B, existe una persistencia del metabolismo. Entonces, si aplicamos los criterios PERSIS como tal, hablamos de una enfermedad metabólicamente estable. Y, por supuesto, el examen físico, que siempre es importante para poder determinar la enfermedad como tal. Y respecto al carcinoma de células escamosas, las guías NCCN nos indican que estos se catalogan en cambio en bajo riesgo, riesgo alto y riesgo muy alto. Asimismo, determinados por el tamaño, cuando son menores de 2 centímetros, bajo riesgo; si es de 2 a 4 centímetros, generalmente son de alto riesgo; y si son mayores de 4 centímetros, independiente de la localización, de muy alto riesgo. Ya cuando empiezan a tener bordes mal definidos, se convierte en un alto riesgo, y más aún si esta es una enfermedad recurrente. Y si el paciente se encuentra en el contexto de inmunosupresión, recurrencia después de una radioterapia, inflamación crónica, un rápido crecimiento, un rápido patrón de crecimiento, síntomas neurológicos, ya lo convierte en un alto riesgo como tal. Es importante tener en cuenta la diferenciación de la enfermedad desde el punto de vista patológico, ya que uno bien definido o moderadamente diferenciado se lo cataloga como un bajo riesgo. Sin embargo, si este de aquí ya es un pobremente diferenciado, pasa directamente a ser uno de muy alto riesgo. Y tener en cuenta también el subtipo histológico, en la cual los subtipos, principalmente adenoescamoso y sarcomatoide, ya lo convierten en un alto riesgo o muy alto riesgo. De ahí es importante también la valoración de la profundidad, ya que cuando tiene una profundidad menor de 2 milímetros, ya es uno de bajo riesgo; uno de 2 a 6 milímetros es uno de alto riesgo; y uno mayor de 6 milímetros, invadiendo inclusivemente la grasa subcutánea, ya es uno de muy alto riesgo. La invasión perineural ya lo convierte en un carcinoma de células escamosas de alto riesgo, y la invasión linfática o vascular ya lo convierte en uno de muy alto riesgo. Y en sí lo que las guías nos dicen como tal es que la medicina nuclear como tal en el carcinoma de células escamosas tiene tres puntos importantes: en la estadificación clínica y valoración preoperatoria, en la satelitosis y metástasis en tránsito, y en los pacientes que tienen un carcinoma de células escamosas de alto riesgo o de muy alto riesgo. Para la estadificación, principalmente cuando tenemos una biopsia que sea negativa, para hacer una revaloración como tal. Y en el caso de positividad, podemos utilizar tanto la tomografía contrastada como el PET-CT con flúor 18-FDG para ver la extensión de la enfermedad. De ahí, en los casos de satelitosis, de la misma manera, para poder hacer una estadificación de la extensión de la enfermedad. Y en los pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo, toman muy en cuenta como primera línea la biopsia de ganglio centinela para los casos de recurrencia o de enfermedad metastásica a distancia. Ahora, en sí, hablando como un conjunto ya, tanto la parte clínica, radiológica y de medicina nuclear, ¿cuándo se lo debe aplicar y cómo se lo debe de usar? Generalmente cuando existe una sospecha de extensión, cuando existe una enfermedad regional o a distancia, y cuando es una imagen de seguimiento según el riesgo y criterio multidisciplinario. Es por eso que les traigo esta tabla, que me pareció muy práctica realmente, en donde enfoca todos los métodos que hemos hablado, en donde la parte clínica nos indica que para los de bajo riesgo, generalmente durante los 2 primeros años se hace una valoración anual. Para los de riesgo alto, se debe hacer una valoración semestral o cada 3 o 6 meses en los 2 primeros años, y a partir del tercer año una valoración anual. Y la enfermedad localmente avanzada o metastásica se debe hacer durante los primeros 5 años, una valoración cada 3 meses, y a partir del sexto año una valoración cada 6 o 12 meses. El ultrasonido cumple un rol muy importante, principalmente para la valoración de ganglios linfáticos debido a su alta sensibilidad, pero es considerado solo en los pacientes de alto riesgo para que se haga una valoración cada 3 o 6 meses durante los 2 primeros años. Y para los pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada o metastásico, se puede utilizar durante los primeros 5 años, asimismo cada 3 o 6 meses, o a partir del sexto año de 6 a 12 meses.
Y las modalidades de imágenes, tanto la tomografía, la resonancia magnética y el PET-CT, están exclusivamente indicados para los pacientes que tienen una enfermedad localmente avanzada o metastásica, realizando controles durante los 3 primeros años, cada 3 o 6 meses, y a partir del cuarto año, dependiendo de la respuesta al tratamiento. Y concluyo con esta diapositiva en donde menciono justamente la importancia de la integración multimodal desde el punto de vista clínico, patológico, radiológico y de medicina nuclear, justamente para la planificación quirúrgica, terapéutica y pronóstica, teniendo en cuenta que la medicina nuclear es clave en la estadificación y seguimiento principalmente del carcinoma de células escamosas avanzadas, y la radiología es esencial para la valoración de extensión local, invasión ósea y perineural. Y con esta imagen me despido, agradeciéndole justamente al Comité de Educación Continua de la LASBIM por brindarnos este espacio para poder dar este tipo de conferencias con el objetivo más que nada de actualización continua e integración multidisciplinaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Qué bonito organizaron entre todos ustedes la ponencia. Si pueden abrir sus micrófonos las doctoras, por favor. Y se les invita a que pueden ir escribiendo algunas preguntas en el chat, pueden mandarlo en chat personal o pueden abrir su micrófono también si gustan. Bueno, les agradezco mucho a los tres. Aquí yo tengo algunas preguntas. Em, por favor, como es un webinar para toda Latinoamérica, si nos puede dar usted sus tips que pueda dar, sobre todo para los residentes o médicos nucleares que no están tan relacionados, tan familiarizados con el ganglio centinela, algo de su experiencia, que nos diga qué isótopo usa, además de que nos dio la técnica, pero algunos tips que crea usted que son como clave. Ya, a ver, generalmente en la biopsia de ganglio centinela se utiliza el tecnecio 99 metestable marcado con el nanocoloideo. Generalmente en nuestro mercado es el nanotec. Ahora, es importante primero el examen físico antes de poder realizar la inyección para poder determinar cuál es la localización, justamente más que nada en la lateralidad. Hay muchas veces que obviamente es muy fácil cuando se encuentra lateralizado muy a la derecha o muy hacia la izquierda, pero cuando se encuentran centralizados principalmente en las lesiones, por ejemplo, de tórax, que me ha tocado en algunas ocasiones, es importante que hagan el mapeo o el rastreo como tal hacia ambos lados, ya que es muy difícil pronosticar si, estando en la línea media del cuerpo, ese drenaje linfático vaya hacia la derecha o bien sea hacia la izquierda. Y algo que me parece muy importante, mucho más allá de la técnica como tal en medicina nuclear, basado justamente en la captación de radiotrazador, es complementar con el CT, si lo tienen a la mano, siempre. Ujú. Generalmente las marcaciones que se realizan en los pacientes que tienen lesiones cutáneas a nivel de cabeza y cuello se las da con los detectores no en anteroposterior como suele estar para la detección de la imagen, sino lateralizados, porque eso nos da una determinación de la profundidad de la lesión. Y bueno, si tenemos obviamente el CT determinando cuál es el nivel ganglionar afectado, pues eso nos va a rendir y nos va a dar una mayor facilidad al momento de la detección del ganglio como tal. Perfecto, muchas gracias. Y de los casos que nos mostró de PET, normalmente en los melanomas, pues estamos muy acostumbrados a la adquisición de la imagen de, pues, de cuerpo entero y a Ujú, valorar siempre la imagen no corregida. ujú. Aquí en estos casos, en su experiencia, ¿también se hace la valoración en la no corregida? Realmente como equipo de trabajo tenemos como que estandarizado que no solo en el caso de los carcinomas cutáneos o melanomas, sino en todos los tumores de piel o de partes blandas se haga el rastreo corporal total o se haga el PET-CT de cuerpo entero como usted lo menciona en este caso en particular. Y sí, generalmente el PET como tal con NAC o no corrección de atenuación nos permite una mejor visualización más aún de las lesiones que son superficiales o cutáneas, ya que muchas de las veces, no siempre, pero puede pasar desapercibido con la corrección de atenuación. Sin embargo,
el PET o la imagen de PET obtenida sin corrección de atenuación nos da una mayor sensibilidad al momento de poder realizar el análisis de las imágenes. Muy similar al melanoma en este caso. Perfecto. Ajá. Aquí preguntan que si en su centro tienen experiencia con Renius 188 para el tratamiento de cáncer de piel. Realmente no, no hemos tenido experiencia como tal. Sé que en la parte diagnóstica ya está, se aplica desde el 2020 aproximadamente. Sin embargo, un poco de lo que he leído en la literatura, pues ha tenido muy buenos resultados y como ustedes pueden observar en el video, bueno, obviamente es algo muy simplificado porque esto de aquí necesita muchos más pasos, pero es algo que ha tenido muy buenos resultados y por supuesto es mucho menos invasivo que alguna otra de las posibilidades diagnósticas, perdón, otra de las posibilidades terapéuticas que nos ofrece el medio como tal. Ujú. Bueno, yo estoy en México y yo desconozco, creo que no, porque Ujú, estoy muy cercano al Instituto Nacional de Cancerología y si alguien lo hiciera serían ellos y no lo hacen. ujú, Entonces, no sé en qué parte de Latinoamérica, si alguien de aquí tiene alguna experiencia en diagnóstico, pero bueno, el video que nos mostró, muchas gracias, estuvo muy educativo y algo que ujú. no habíamos visto. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta del chat? Recuerden que pueden abrir sus micrófonos y cámaras. Bueno, creo que ahorita no hay ninguna otra pregunta y ya estamos sobre el tiempo también. Les agradezco mucho a los ponentes, a las dos doctoras, por sus pláticas, a la doctora tanto a la doctora Paola Sofía como a la doctora Gladys, asimismo a la doctora Silvia Lor y por supuesto usted, doctor, que está finalizando este tema. Recuerden que va a estar la clase grabada en la página de YouTube y la pueden ahí revisar. Aquí están dando algunas felicitaciones. Muchísimas gracias a todos, buena noche para todos y pues estamos en un mes programando la siguiente plática. Gracias a todos, buena Muchísimas noche. gracias a Gracias a todos ustedes. igualmente. Cáncer.